El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Nuevamente es un privilegio darte una cordial bienvenida al estudio de las profecías. En esta noche para mí es el privilegio de nuevamente llevarte a Cristo Jesús, al Padre de los cielos, para que le conozcas, para que sepas que a través de la Biblia, a través de las profecías, Dios quiere inspirarte, darte la confianza de que los tiempos en que estamos viviendo son tiempos en los cuales hay que hacer espacio para poder aceptar a Jesús, arrepentirnos día con día y prepararnos para el reino de los cielos. Así que, ¿qué te parece si antes de abrir la palabra y darle lectura, por qué no hacemos una oración? Querido Dios, en este momento abrimos tu palabra con esa inspiración, Padre, sabiendo que solamente en Cristo Jesús, tu Hijo amado, nos das el privilegio de contemplarte. Padre, vamos a abrir tu palabra y queremos humildemente pedirte que si en algo hemos pecado, nos perdones. Bendigas en especial a todos aquí, a lindas personas que nos ven en todas las redes, en YouTube, Internet, en la televisión, Señor. Queremos invitarle humildemente, Padre, para que su paz y su bendición descanse en este momento y que al abrir su palabra sea usted, Padre, quien pueda enseñarles ahí en ese espacio. Le invitamos para que se quede con nosotros y que nos dé el privilegio de poder caminar a su lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Como le mencionaba en otra ocasión, estamos en las profecías o el tiempo de las profecías y vamos a ir prácticamente con nuestra segunda conferencia acerca de prácticamente el caballo rojo o la iglesia de Esmirna. Así que, mira, aquí tenemos previamente, decíamos la vez pasada, los jinetes del Apocalipsis, describiendo las profecías. Así que, por la gracia de Dios, mira, solamente para poder cerrar esta parte, tú recuerdas la vez pasada, el primer sello, el caballo blanco, prácticamente como decía la palabra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y hay uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Mira, los 4 caballos hablan prácticamente 4 seres vivientes, los que menciona aquí. Así que de acuerdo a Apocalipsis 4, versículos 7 y 8, esos 4 seres vivientes que llaman a Juan para inspirarle, y cada uno de ellos va hablando de una forma consecutiva. Por ejemplo, el primer ser viviente tiene el rostro de un león, de acuerdo a Apocalipsis 4, 7. Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente tiene el rostro de un león, el segundo de un becerro, el tercero de un hombre y el cuarto de un águila volando. Solamente para mencionarte. Dice aquí, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía ojos como de hombre y el cuarto era semejante ¿a quién? A un águila volando. Mira, a referencia de estos 4 seres vivientes, cada uno, conforme aparece la figura, te va a dar el mensaje. Así que el primer ser viviente que tiene el rostro como de un león, está hablando prácticamente de la vida de Jesús como el león de la tribu de Judá. Así que el primer mensaje es que en el caballo blanco está hablando ¿quién? Prácticamente Jesús como el león de la tribu de Judá. Y avanzando prácticamente, diríamos, ¿no?, que este caballo, ese primer sello prácticamente tiene su cumplimiento del año 31 hasta el año 100. ¿Por qué? Mira, y continuando prácticamente, diríamos, mira, el Apocalipsis nos decía, al principio decíamos este texto bonito, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca.
Así que hay que leer, hay que escuchar y hay que guardar. La primera parte con la lectura tiene que ver que día con día debemos de leer las Sagradas Escrituras juntamente con doctrina y profecías. Oír, ok, probablemente digas es que no tengo tiempo. Bueno, tienes un celular. En ese celular tú puedes igualmente poner este video y lo puedes escuchar mientras estás prácticamente haciendo tus labores. Y guardar significa que lo que tú y yo escuchamos hay que llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Dice porque el tiempo está cerca. Imagínate en aquel entonces, Juan recibió esta inspiración entre los años 95 y 96 de nuestra era. En aquel entonces el tiempo estaba cerca. Ahora imagínate, ya pasaron prácticamente casi 2000 años. Yo me imagino qué tan cerca está la venida de Jesús. Por eso es importante estudiar ¿qué? Las profecías. Y mira, dentro de las fiestas judías o fiestas solemnes o anuales que la vez pasada te mencioné que habían 7 sábados ceremoniales, o no los voy a tocar, solamente quiero decirte que de estas 7 fiestas prácticamente se cumplieron 4 en los tiempos de Cristo. Primeramente ahí tienes la flecha negra con la Pascua. El Cristo fue la Pascua. La otra fiesta que prácticamente se cumplió con Jesús fue prácticamente los panes sin levadura, Él como el pan de vida. Otra fiesta que se cumplió prácticamente fue la fiesta de la gavilla, la cual ahorita vamos a leer en mente. Y la última dentro de estas, diríamos que fue la fiesta del Pentecostés. Mira, en el tiempo de Jesús decíamos que la Pascua cayó el día viernes o sexto día. Al siguiente día prácticamente iniciaba ¿qué? Los panes sin levadura. Y como era un sábado semanal y un sábado ceremonial, se juntaban 2 sábados. Así que era un sábado de doble solemnidad. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la fiesta de la gavilla prácticamente se celebraba un día después del sábado. Así que en el tiempo de Jesús diríamos, ¿no?, que la fiesta de la gavilla cayó el día 16, que fue primer día de la semana. Para nuestro lenguaje sería prácticamente el domingo. Y para nosotros esta fiesta tiene que ver su cumplimiento con la resurrección de Jesús y la resurrección de un grupo que Él llevó al cielo. Vamos a ver un poquitito. Y de aquí recuerda solamente para no marcarte, mira, de aquí a partir de la fiesta de la gavilla se contaban prácticamente 7 semanas. Vean, si contamos el día 16, en este caso, ¿no?, que cayó la fiesta de la gavilla, contamos como ese primer día de la semana, 7 días, una semana hasta el día 7, multiplica 7 por 7, 49 y cae prácticamente en puro sábado. Y el siguiente día era ¿qué? El día del Pentecostés. Así que eran prácticamente 50 días o Pentecostés. Vamos a la aplicación. Mira, vimos la vez pasada todo el sacrificio del día 14. Vimos cuando se llevó a cabo la Santa Cena, vimos cuando entregaron a Jesús, en la noche le hicieron el juicio, aparece prácticamente la mañana y vimos cómo en la mañana lo llevaron ante Pilato, lo crucificaron prácticamente ¿qué? A las 9 de la mañana o las 3 o la tercera hora judía. Y desde las 12 del día a las 3 de la tarde o la sexta, novena hora hubo tinieblas en toda la tierra. Eso lo vimos. Así que Jesús murió prácticamente, diríamos, a las 3 de la tarde o la novena hora, como lo vimos la vez pasada. Nada más lo que quiero remarcar aquí es para poder ver la vida de Jesús, de cuánto tiempo estuvo en la tumba. Es que del día viernes están tomando prácticamente 3 horas de la muerte de Jesús, porque a las 6 de la tarde, diríamos, ¿no?, prácticamente se pone el sol. Entonces diríamos que del día viernes se toman solamente 3 horas. Ahora, si avanzamos, por ejemplo, no puse en esquema el sábado. El sábado, diríamos, de la puesta del sol viernes a la puesta del sol ya prácticamente del sábado, diríamos, ¿no? Contamos prácticamente 24 horas. Y ya se pone el sol el sábado en la noche, bueno, ya se pone el sol y empieza prácticamente ¿qué? El primer día de la semana. Así que aquí las 24 horas del sábado se cuantifican más 3 del viernes. Ahora vamos a aparecer prácticamente el primer día de la semana o el día de la resurrección. En el tiempo de Jesús fue el día 16 del mes de ¿qué? De Nisan, primer día de la semana. Mira, Jesús resucitó prácticamente, yo te mencionaba la vez pasada, a la novena hora o a las 3 de la mañana. Te voy a decir por qué. Porque todo tiene prácticamente, diremos, un tiempo específico.
Imagínate, se metió el sol acá en esta parte iniciando a las 6 de la tarde, diríamos del sábado, y empieza el domingo. Así que avanza el tiempo, la 9ª hora que es la 3ª hora judía, las 12 de la noche que es la 6ª judía, las 3 de la mañana para nosotros en el tiempo de arriba y la 9ª hora judía. Jesús resucita de acuerdo a la Biblia y aquí se cumple lo que dice San Juan 20 del 11 al 17. Así que aquí aparece María Magdalena buscando a Jesús. Ella contempla el sepulcro y ve cómo ahí estaban los ángeles y de repente una voz le habla y es Jesús. Y ella, pensando que era el que cuidaba, el hortelano, le dice: Señor, si tú le has puesto, dime dónde lo has, si tú lo has visto, dime dónde lo has puesto. Y Jesús le dice: María. Y ella le contesta: Raboni. Así que Jesús le dice, María lo quiere tocar y lo quiere abrazar. Y le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí aparece prácticamente, digamos, la resurrección de Jesús. Por eso vas a encontrar prácticamente en los 4 evangelios de la Biblia. Vas a encontrar en Mateo 28, en Marcos 16, el siguiente es Lucas 24 y el libro de San Juan capítulo 20. Vas a encontrar prácticamente que Jesús resucitó. ¿Qué día? El primer día de la semana o el día domingo. Ahora mira, algo interesante. Resulta que la fiesta de la gavilla, como vimos la vez pasada, en la fiesta, el esquema anterior, se lleva a cabo prácticamente en el día domingo. En el tiempo de Jesús tuvo ese cumplimiento. Así que imagínate, amanece, ya se oscurece, sale el sol y viene prácticamente para nuestro tiempo las 7 de la mañana, las 8 de las 9. Para el tiempo judío, la 3ª hora. Se dice que los judíos, en su costumbre de las fiestas, era a la 3ª hora cuando llevaban a cabo ¿qué? La gavilla mecida. Desde el día viernes se dice que los sacerdotes echaban suertes entre los agricultores y la persona que le tocaba prácticamente la suerte iban y apartaban un espacio para poder cortar el mejor grano. Así que lo apartaban el viernes, el 6º día, y muy de mañana, el primer día de la semana, iban y traían la gavilla. Así que en este día amanece, fíjate en todo lo que es los eventos, amanece, van y cortan la gavilla, y mientras que los sacerdotes en el templo estaban llevando a cabo la gavilla mecida o la fiesta de las primicias, como una ceremonia dentro del templo, a la 3ª hora o 9 de la mañana, Jesús ascendía al cielo, fíjate, para poder presentarse con Dios. Y de acuerdo a la Biblia, vamos a ver nosotros que ¿cuánto tiempo estuvo muerto Jesús? Bueno, mira, fueron 3 horas del viernes, 24 horas del sábado, tarde y mañana, y 9 horas de ¿quién? Del domingo. Por lo tanto, el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba prácticamente 36 horas. En 36 horas un cuerpo no se descompone. Y sin embargo, te leo un poquitito el libro de Deseo a todas las gentes, en el capítulo 25, en la página 725, que dice: el Señor ha resucitado. Se dice entonces que cuando Jesús murió, dice que quedaron marcadas las tumbas de los que habrán de resucitar. Y cuando Jesús resucita, dice que los que marcó ahora salen con Él después de su resurrección. Aquí estamos hablando entonces que Jesús resucita y trajo consigo ¿qué? Un grupo de resucitados o primicias. Mira, a partir de aquí prácticamente Jesús, vamos a ver ahorita unos comentarios, se queda aquí en la tierra 40 días desde el día en que resucitó. Así que vamos a la Biblia. Hechos capítulo 1:3 dice que estuvo con sus discípulos 40 días y dice, les mostró pruebas indubitables de que Él era ¿qué? Era el Señor. Así que aquí lo tenemos, mira. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira, entonces quiere decir que después de la resurrección, Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra 40 días. Ahora mira, ¿qué pasó? Mira, vamos a tomar por aquí un comentario extra que se encuentra de la señora Elena White. En primeros escritos en la página 186 y 187 dice lo siguiente: y retomando la Biblia de lo que le dijo María Magdalena, mira lo que dice aquí. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alegremente se fue María a comunicar a los discípulos la buena nueva. San Juan 20, 17 y 18. Y dice, pronto ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio y recibir toda potestad en el cielo y en la tierra.
Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios y mandaron levantar las puertas eternas para que entrase el Rey de Gloria. Este es el Salmo número 24, si mal no recuerdo. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en que lo tocasen, porque ya había recibido, dice aquí, ya había subido, a su Padre y recibido poder de parte del Padre. Entonces mira, es que por un lado a María Magdalena en la mañanita apenas está esclareciendo porque todavía no ve a Jesús, todavía no se discierne bien porque todavía está oscuro. Le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora Jesús asciende. En el momento en que Jesús prácticamente asciende, aquí en la tierra se estaba llevando a cabo la gavilla mecida a la tercera hora. Él se presentó prácticamente ¿con quiénes? Con la gavilla de los primeros frutos de la resurrección. Y mira, ¿quiénes fueron? Mira, en el mismo libro, en la página 184 dice, los que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó, se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos. Y en comprobación de sus palabras declaraban, nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros, a pesar de los falsos rumores que se habían propagado. Ni Satanás, ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa y alegre nueva. También Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa ¿qué? Alegría. Y Mateo, por ejemplo, seamos un poquito Mateo, en el capítulo 27 del 52 al 53, de ahí viene prácticamente esta explicación. Mira, porque Mateo 27, 52 y 53 dice lo siguiente. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿qué? A muchos. Aquí entonces estamos entendiendo que todas estas personas salieron ¿qué? Después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no pueden resucitar por sí mismos. El Salvador, el eterno Hijo de Dios, o sea, el Maestro Jesús, el que tiene vida en sí mismo, fue el mismo que les dio ¿qué? La vida. Así que, por la gracia de Dios, dice, para que tú veas quiénes eran. Dice, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época dice aquí, los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resucitado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y a debilitar la raza. Aquí vas a encontrar que la gente que apareció y testificó precisamente de la vida de Jesús eran ¿qué? De diferentes estaturas. Aquí se menciona que desde los tiempos prácticamente ¿de quién? Desde Noé, desde Abraham, imagínate. Entonces, este grupo de resucitados son prácticamente las primicias que Jesús presenta ante el Padre. Y aquí prácticamente se cumple la fiesta de las primicias. Así que, mira, y la cuarta fiesta prácticamente que vimos, ¿verdad? Y que dejamos por un lado, se encuentra prácticamente aquí en lo que inicia la iglesia. Y tú recuerdas un poquitito, Jesús antes de ir al cielo les dice ¿qué? Pero recibiréis poder desde lo alto cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahora mira, se despide Jesús, se va al cielo, lo escoltan los ángeles y fíjese, viene y pasaron ¿qué? 40 días. Ahora, de acuerdo a la Biblia,
¿Cuánto tiempo crees que oraron los discípulos para la venida del Pentecostés? Bueno, si después de la resurrección, que representaron la gavilla, cuando Jesús se fue al cielo y presentó los primeros frutos de la resurrección, los primeros frutos resucitados, entonces Jesús, a partir de esa fecha, regresó, como decíamos, duró 40 días, y para que se cumpla el Pentecostés eran, ¿qué? 50 días. Por lo tanto, los discípulos oraron 10 días, y cuando llegó, digamos, el Pentecostés, o sea, se cumplen los 50 días, estaban, ¿qué? Todos unánimes juntos. Y a la vez pasada lo explicamos aquí. Entonces, cuando desciende, ¿quién? El Espíritu Santo. Y mira, nomás para hacerte memoria, allá en el tiempo cuando Dios dio los 10 mandamientos fue el Pentecostés. Fue cuando descendió Jehová Dios y tembló la tierra y descendió el Señor y le dio, ¿qué? Los 10 mandamientos. Aquí en este momento es cuando desciende, ¿qué? Dios, el Espíritu Santo. Y también, ¿qué? También nuevamente tembló y les dio poder. Ahora vean, aquí fue donde prácticamente inició, ¿qué? La iglesia cristiana. Y fue como, en otra ocasión leímos prácticamente cómo se diseminó el evangelio y se fue primeramente desde Jerusalén, ¿a quiénes? A todos los gentiles. Esto ya lo vimos la vez pasada, solamente es para confirmar cómo fue prácticamente la iglesia cristiana, que fue prácticamente del año 31, que fue cuando Jesús se fue al cielo y descendió el Espíritu Santo, hasta el año prácticamente 100, con la muerte del último de los apóstoles. Así que vean, pasa el tiempo y en este periodo fue cuando la gran mayoría de los discípulos de Jesús, los apóstoles, dieron prácticamente su vida, con excepción del último prácticamente que aquí aparece en este escenario y a quien se le reveló prácticamente, ¿quién? El Apocalipsis, del cual estamos leyendo. Dios le dice prácticamente a esta iglesia, pasa el tiempo y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres que arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5. Mira, probablemente nuevamente te recuerdo que como hijos de Dios, muchas de las veces cuando nosotros no estudiamos la Biblia, no oramos, no vivimos la diferencia, hacemos la diferencia de brillar ante el mundo y aparte no nos reunimos, se enfría prácticamente el amor de Jesús. Cuando tú tienes las primeras 4 cualidades, serían oración, estudio, testimonio y congregación, tú puedes hablar a donde quieras, ¿qué? Del amor de Jesús, donde quiera. Pero cuando tú y yo nos van faltando cualquiera de estas cualidades, entonces se enfría prácticamente el amor. La otra ocasión lo ilustré previamente con el matrimonio, el noviazgo y el matrimonio, que cuando pasa el tiempo el amor en el matrimonio se acaba, como dice por ahí muchas canciones que no quiero mencionar. Pero algo interesante, igualmente, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de comunicarnos con Jesús, prácticamente el amor, ¿qué? El amor de Cristo se enfría. Entonces tenemos que volver a ¿qué? A iniciar nuevamente o arrepentirnos, como dice que la palabra de Dios. Así que volviendo prácticamente a nuestra presentación, podemos decir entonces que Dios en este tiempo de la iglesia cristiana, mira, fíjate cómo le reprendió. Pero tienes ahí a los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco por sus obras. ¿Sabes quiénes eran los nicolaitas? Eran cristianos que prácticamente iban a la iglesia, pero tenían una doble vida. Enseñaban la promiscuidad y el pecado ante la sociedad. Tenían dobles vidas. Probablemente un nicolaíta era característico de tener prácticamente 1 o 2 mujeres. Y no podía componer la vida. Así que Dios le decía, arrepiéntete, pero no podía, porque ocuparía la vida con una familia y la otra dejaba desamparada. Y así prácticamente fue de ese tipo de, diríamos, ¿no?, de personas que hubo en este tiempo. Dios le reprendió a la iglesia porque los nicolaitas, que se creían cristianos, prácticamente no vivían, ¿qué? No hacían la diferencia con Jesús. Vivían dobles vidas. Así que si tú y yo, mira, estamos en esta parte de dejar el primer amor, o bien estamos como un nicolaíta, Dios nos dice arrepiéntete. Y estas primeras obras, ¿qué? De arrepentimiento. Mira, final de cuentas, el caballo blanco cierra con estas cualidades. Jesús vendrá por una iglesia prácticamente que dejó, una iglesia con el primer amor, una iglesia que guardó los 10 mandamientos, una iglesia que predica su segunda venida, una iglesia que guarda el sábado, una iglesia que testifica de la vida de Jesús a través de las profecías. Porque dice el texto, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y
Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Mira, este es un símbolo de la pureza, diríamos, ¿no?, de la gracia de Jesús cuando viene. Cuando viene prácticamente Jesús, Él viene, ahora ya no viene como un bebé a nacer aquí en la tierra. Él viene ¿qué? Como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con grande poder y gloria. Y el sinónimo de que le seguían caballos blancos es que viene con todos los santos ángeles. ¿A dónde? A dar la recompensa a todos aquellos que le esperan. Mira, Dios le dio una promesa a esta iglesia y le dijo: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Así que, por la gracia de Dios, ¿tú quieres vencer? Mira, ahí encontramos el Apocalipsis 22:2, dice que el árbol de la vida produce 12 frutos por año, es decir, un fruto cada mes. Así que tienes una ¿qué? Tienes una cita. Dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran ¿qué? Para la sanidad de las naciones. Aquí tenemos previamente que a la luz de la palabra de Dios, Dios nos dice ¿qué? ¿Quieres vencer? Bueno, te voy a dar del árbol de la vida. Y mira, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, aquí continuando, y prácticamente se llama ¿qué? Lo que se llama el caballo rojo, continuando con los caballos. Segundo sello. El segundo sello dice el caballo bermejo, y el caballo bermejo es un rojo oscuro. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, 3 y 4, dice: cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y sigue hablando el texto, y dice de la siguiente forma: y miré, y aquí un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis capítulo 6, 3 y 4. Mira, de acuerdo al versículo que leímos, Apocalipsis capítulo 4, 7, decíamos que el segundo ser viviente tenía el rostro de un becerro. Así que en este escenario del segundo sello, en esta segunda etapa de la historia de la iglesia de Cristo, nos está hablando prácticamente el ser viviente que llama a Juan. Y ese ser viviente tiene el rostro de un becerro. Y a la luz de la Biblia, de acuerdo a lo que es prácticamente Números 16, vamos a encontrar prácticamente, Levítico 16, perdón, vamos a encontrar que el becerro es un sinónimo de sacrificio. Así que, por lo tanto, vamos a ver qué características tiene. Aquí encontramos este periodo del caballo rojo, o el caballo, diríamos, segunda etapa, del año 100 hasta el año 313 de nuestra era cristiana. Y mira, encontramos las siguientes características y dice lo siguiente: y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Sabes quién es la paz? Mira, a la luz de la palabra de Dios, ¿quién es el príncipe de paz o la paz? Bueno, Jesús dijo: mi paz os dejo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mira, si Jesús estaba en los discípulos de Cristo, y en esta segunda etapa prácticamente siguen ellos con Cristo, ahora viene un tiempo de prueba. El problema era que al iniciar el año 100, prácticamente Juan, por ejemplo, es llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Es decir, viene la prueba. Y decíamos la vez pasada que Juan no fue ejecutado, sino que fue ¿qué? Prácticamente exiliado. Sin embargo, muchos otros discípulos dieron ¿qué? Su vida a causa de ¿quién? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente quería quitarles ¿qué? La paz que es Cristo. Entonces diríamos que a la luz de la Biblia, el enemigo quería quitar del corazón de los cristianos a Cristo Jesús, que era prácticamente su Salvador. Segunda característica. ¿Y qué es? Dice que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Mira, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mira, el confesar a Jesús con la boca y creer, esa era prácticamente ¿qué? La justificación por la fe.
Dice aquí la palabra, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando tú crees en Jesús y lo aceptas, Dios te perdona todo. Dios te da el privilegio de ser hijo y eres salvo por gracia. Y cuando hablas con la boca, prácticamente es que para salvación. Viene la prueba, esta es la vida de los cristianos, pero imagínate que entramos al año 100, a donde el imperio romano prácticamente, diríamos, va a perseguir a los cristianos. ¿Y qué va a pasar entonces? En aquel entonces, al igual que hoy en día, ¿verdad? Se llamaba a los cristianos una vez al año para que fueran ante el César, se le arrodillaran y le besaran la mano y el anillo y reconocieran que César era ¿qué? Era el Señor y el Dios. Un cristiano que tenía a Cristo, de acuerdo a este texto, no podía hacerlo. Así que por esta circunstancia prácticamente era el cristiano ejecutado prácticamente. Por eso se llama aquí el tiempo de prueba, porque tenía que confesar quién era su Señor. O era Cristo Jesús o era el César. O aceptaba la salvación o se perdía. Pero mira, comparativamente con este periodo del caballo rojo, del año 100 hasta el año 313, decíamos que el año 100 fue cuando prácticamente la muerte del último de los apóstoles, y el año 313 es cuando viene el decreto de Milán o el edicto de tolerancia religiosa. En este paralelismo, mira, podemos tener prácticamente la iglesia de Esmirna o la iglesia sacrificada o perseguida. Mira, ¿por qué te menciono esta cualidad? Porque dice lo siguiente, mira, Apocalipsis capítulo 2, 8 y 9, diciéndole y hablándole a la iglesia de Esmirna, que prácticamente podemos clasificar en este mismo periodo o etapa. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mira, hay prácticamente características de los cristianos en este tiempo. Dios le dice, yo conozco ¿qué? Tu vida, cómo te portas. Mira, dice tus obras y tu tribulación. Quiere decir que por dar testimonio por causa de la palabra de Dios, diríamos, ¿no? Muchos de los discípulos de Cristo les quitaban todas sus posesiones. Tú sabes que el enemigo por donde toca prácticamente es por lo material, por el trabajo. Y probablemente muchos de ellos preferían seguir siendo cristianos aunque vivieran prácticamente en otro espacio. Ahorita vamos a ver dónde vivían. Así que dice tu pobreza. Nada más para referirte un poquitito, prácticamente hay una película que se llama Chamula. Tú la puedes buscar en internet. Y Chamula prácticamente te habla de la gran tribulación en un pueblo prácticamente de Chiapas, que precisamente el pueblo es Chamula. Y es a donde a los cristianos se les amenaza, se les quita todas sus pertenencias a causa de renunciar ¿qué? Al cristianismo. En el tiempo de Jesús, del año 100 en adelante, esa era la condición. De dejar de ser cristianos, ¿o qué? O prácticamente quitarles todas sus pertenencias. Es decir, tú como cristiano, si seguías con el imperio te dejaban todo, pero si no querías seguir te quitaban todo. Así que dice, pero eres rico. Ahora, el mantenerse espiritualmente de acuerdo a la Biblia, firmes y adelante, ¿era qué? Era una riqueza espiritual porque te mantenías firme y fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de quién? De Satanás. Ahora, ¿a qué se refiere esta parte? Bueno, un judío en aquel entonces prácticamente era el que perseguía a un cristiano. ¿Sí? Tú sabes bien que los primeros que persiguieron a los cristianos, ¿quiénes fueron? Los judíos. Uno de ellos prácticamente, a la luz de la Biblia, Hechos capítulo 9, fue prácticamente Saulo de Tarso, nada más por mencionarte. En el capítulo 8 empieza la persecución de los cristianos y los que estaban en Jerusalén los diseminan en todo ¿qué? En toda Judea, en Samaria, y toda esa parte los diseminan ¿para qué? Para predicar la palabra. Viene el capítulo 9 y es cuando Pablo va prácticamente a Damasco, ¿para qué? Para traer a los cristianos, y es a donde tiene prácticamente su encuentro con Jesús, y ahí donde prácticamente se cambió ¿qué? Diríamos, se tornó de ser un judío a un cristiano el apóstol, diríamos, Saulo de Tarso, que posiblemente fue ¿quién? El apóstol Pablo, o ¿quién? O el apóstol de los gentiles. Así que aquí vino la prueba para él, al igual que para muchos. O cuando aceptas la verdad, o la sigues, o te quedas en tinieblas y te pierdes. Pero aquí tenemos solamente ¿qué? Dos caminos. Así que eso le pasó a ¿quiénes? A los judíos. Fueron los primeros que persiguieron ¿qué? A Jesús, a sus discípulos, y a Jesús lo rechazaron. Así que los que se decían ser judíos, dice aquí, son ¿qué? Sinagoga de Satanás. O sea, no estaban con Jesús. Ahora, esta iglesia, diríamos la iglesia de Esmirna, también se le llama en la historia como la iglesia de las catacumbas o los cementerios. ¿Por qué? Mira, resulta que si tú fueras un poquito allá a Esmirna,
en las ruinas. En aquel entonces, te narro lo que estaba en aquel entonces. Estaba una colina, y en la colina salía prácticamente de un lado al otro lado en forma de círculo hermosos templos a donde adoraban prácticamente a Roma como diosa. Si adoraban a Roma como diosa, dice que había un templo exclusivo para el César, y al César le tenían que un fanatismo. Recuerda que en este momento, a partir del año 100, los césares son los que dominan. Entonces, para que de cierta manera tuvieran la benevolencia del imperio, ¿ellos qué? Ellos adoraban al César. Entonces, imagínate que llegan los cristianos a este lugar que se llama Esmirna, predican, pero encuentran que había mucho fanatismo y adoración. ¿A quién? A los césares. Ese tipo de fanatismo lo estamos viendo prácticamente en esta segunda etapa del cristianismo, en la cual prácticamente el mundo de aquel entonces tenía muy en alto a los césares y los adoraba como Dios. Avanzó el cristianismo, avanzó porque estaba escrito ¿qué? Por la palabra de Dios. Así que si había este tipo de problemas, no había libertad religiosa. ¿A dónde adoraban los cristianos? En las catacumbas. ¿O dónde? O en los cementerios. Por debajo de Roma había, diríamos, una serie de galerías o laberintos en los cuales, ¿verdad?, ponían a sus muertitos, pero en los cuales también, ¿qué? Muchos de ellos vivían y adoraban a Dios en esa parte. Mira, para referencia, te voy a dar nada más una referencia. Dice aquí, ¿qué reinos tuvieron que ver con la destrucción de los cristianos? Roma pagana, es decir, el tiempo de los césares, desató fieras persecuciones contra los cristianos. Nerón, en el año 64 después de Cristo, mató miles de cristianos. Calígula fue otro que hizo lo mismo. Diocleciano masacró por 10 años ¿a quién? A la iglesia. Tú puedes ver, por ejemplo, hay uno que se llama Quo Vadis, es una película. Tú vas a ver prácticamente cómo era el tiempo de los cristianos. El conflicto de los siglos, el conflicto es un libro de historia, juntamente con Biblia. En el capítulo número 2 se llama Fe de los Mártires. Yo puedo recomendarte ese libro. Ahí puedes prácticamente encontrar más con respecto a este capítulo, esta segunda etapa, en cuanto a la fe de los mártires. Una de sus frases decía que entre más cristianos mataban, más gente se convertía. Vamos a avanzar. Así que vamos a ver entonces que el Imperio Romano persigue ¿a quién? A los cristianos. Ahora mira, los emperadores eran ¿qué? Dioses en la tierra. Dice, ¿quiénes se han proclamado a sí mismos dioses y han atacado a Dios o han tomado para sí títulos de Dios? Los césares o emperadores romanos. Se proclamaron a sí mismos divinos. Dice aquí, Domiciano se hizo llamar Dominus et Deus, Señor y Dios. Aureliano proclamó la monarquía de derecho divino y se hizo llamar Dios. Adriano adoptó el título de olímpico o dios solar. Diocleciano fue elegido descendiente del dios solar Júpiter. Y ellos prácticamente diríamos, ¿eran qué? Eran los pontífices máximos. La palabra máximo pontífice eran ¿qué? Eran los puentes. Por eso vas a encontrar que ellos prácticamente eran, al tiempo que eran los reyes, en este caso los reyes, ¿verdad? Eran que también dentro de la religión los sumos sacerdotes o los puentes como sumos pontífices. Así que todo eso venía ¿de dónde? Venía prácticamente del Imperio Romano. Eran los puentes para llegar ¿a dónde? Al Dios Sol. Entonces por eso la importancia. Mira, aquí en la historia, el libro del conflicto de los siglos, en la página 43 dice, el paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Mira, tú recuerdas, puedes ver hoy en día las ruinas del famoso Coliseo romano, como en aquel entonces los cristianos primeramente eran ¿qué? Eran las antorchas cuando eran los Juegos Olímpicos de Roma. Y por otro lado también eran el espectáculo, ¿para qué? Para ser masacrados dentro del Coliseo, en la historia. Así que, mira, otro punto importante. Dice por aquí otro libro, Historia 1 de Prentice Hall, segunda edición, página 115, dice, se llegó a considerar que practicar el cristianismo era un delito. Se castigaba a los nuevos creyentes arrojándolos a la arena del circo romano con el propósito de que murieran devorados por las fieras salvajes. Imagínate lo que te mencionaba. Este es un libro de historia para poder nutrir prácticamente nuestra temática. Y mira,
Sigue hablando en el capítulo 2:10 de la segunda iglesia. Dice: no temas de lo que vais a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Mira, todas estas promesas que te escribo aquí probablemente eran las promesas de todos los cristianos. Son las promesas prácticamente de muchos de nosotros cuando hay una prueba. Uno: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Era una promesa para ellos. Ellos tenían esa promesa y probablemente no eran librados, pero morían ¿qué? Dando su vida y garantizándoseles la vida eterna. Otro, dice el Salmo 46:1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otro texto, mira, ya Jesús se los había dicho, dice Mateo 10, del 16 al 18. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados a causa de mi nombre, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Mira, todo eso estaba escrito, y es en este momento cuando a los discípulos, a la iglesia cristiana, se le cumple su prueba. O también, como dice Mateo 10, 32 y 33, dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare o me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Así que era o la vida o la muerte, o la vida eterna o la muerte eterna. Pero era una prueba ¿para quiénes? Para los cristianos en este periodo. Y el texto de Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra Dios? Mira, probablemente muchos de ellos murieron devorados por los leones, por las fieras salvajes. Pero tengo una cosa: Dios les dio tanto poder a ellos que no sintieron prácticamente cómo venía la muerte. Muchos de ellos murieron prácticamente cantando. Así que estas eran prácticamente sus promesas. Mira, aquí estamos prácticamente hablando en cuanto a lo que estaba escrito. Mira, Juan, al igual que todos los discípulos de Jesús, a partir de este periodo, son perseguidos por predicar la palabra de Dios y tener ¿qué? El testimonio de Jesús. Y mira cómo pasó con los emperadores. En el año 100, dice, Vespasiano estableció una nueva política de persecución que duraría los próximos 200 años. Durante Antonio Pío 128, el año 161 de la era cristiana, los cristianos eran acusados de ser responsables por una serie de terremotos en el Asia Menor. Miles murieron, entre ellos el famoso Policarpo, obispo de Roma. Bajo Marco Aurelio, del año 161 al 180, los filósofos griegos acusaron a los cristianos de graves crímenes y se desató uno de los tiempos más terribles de la persecución. Decio Trajano, del año 249 al 251, vio que la fe cristiana se había propagado tanto que amenazaba la existencia misma de la religión pagana, por lo que ordenó el exterminio de los cristianos. Y aquí tenemos este libro, igualmente Prentice Hall, página 115. Vamos a encontrar entonces que parte de la historia se cumplió. Lo que estamos hablando son ¿qué? Hechos verídicos. Así que esas eran prácticamente las condiciones de aquel entonces el cristianismo en contra de ¿quiénes? De los césares que se autoproclamaban dioses y divinos, o puentes ¿qué? Entre la humanidad y el sol. Esa era prácticamente la condición. Mira, hay otra parte, Galo, del 251, 253 dice, y Valeriano 253, 260, siguieron la misma idea de exterminio. Diocleciano, aquí vienen los 10 días de persecución, dice del 202 al 212 fue quien lanzó la última y más severa de las grandes persecuciones de la historia. Finalmente dice aquí, Constantino puso fin a la sangrienta historia de esta época en el año 313 con el decreto de Milán, en el cual la religión cristiana recibió completa tolerancia y libertad. Imagínate, prácticamente Constantino le pone fin ¿a quién? A la historia. ¿Cómo? A través de un famoso sueño que dice con ese símbolo ¿qué? Vencerá. Así es cuando él ve supuestamente una visión ¿qué? La cruz. El apóstol Pablo, por inspiración divina, había dicho, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. 2 Timoteo 3:12. Así que, mis hermanos y mis hermanas, queridas visitas, ustedes van a encontrar ese tiempo como era prácticamente terrible. A usted y a mí no nos ha pasado, pero te digo una cosa. Mira, fíjate dónde prácticamente adoraban nuestros hermanos.
En el conflicto de los siglos, en la página 44 dice: las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos debajo de los cerros. En las afueras de la ciudad de Roma se habían cavado a través de la tierra y piedra largas galerías subterráneas cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de ¿quién? De la ciudad. Estos eran prácticamente los lugares de ¿quién? De adoración, ¿de quiénes? De los cristianos en el tiempo de la persecución del Imperio Romano, cuando en aquel entonces los césares. Igualmente, mira, dice, además de servir para guardar los ataúdes, fueron utilizadas como centros de reunión y culto religioso. De este modo eludían las burlas y persecución de que eran objeto entre la población romana. Aquí tenemos otro libro de historia de la prehistoria al renacimiento de Gómez et al. Y colaboradores, de Prentice Hall en el 1998, segunda edición, página 115. Mira, todo esto dice que eran ¿qué? Lugar de ¿quién? De reunión y de culto religioso, prácticamente. Entonces, a la luz de la historia, tú vas a encontrar hoy en día nada más esto como museos, pero en aquel entonces, esas eran prácticamente sus ¿qué? Sus salidas. Mira, por aquí tenemos un poquito el libro del conflicto de los siglos. Igualmente dice lo siguiente, dice: más somos cuanto derramáis más sangre, porque la sangre de los cristianos es la semilla del evangelio. El ejemplo que daban en su vida era un constante testimonio de la verdad, y donde menos esperaban, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de ¿quién? De Cristo Jesús. Imagínate. De acuerdo a la palabra y por el testimonio de los cristianos, mucha gente que estaba con los césares, de repente, ¡pum!, abandonaban las filas y se incorporaban ¿a dónde? A las filas de Jesús. Porque el imperio romano en aquel entonces era una inmoralidad. Para que te des una idea, no quiero decirte, yo nunca he visto la película de Calígula, no más he escuchado hasta allí, pero el ver esa película prácticamente para mí no tiene ni un valor. Por lo que he escuchado, así era de sucio prácticamente en aquel entonces el imperio romano. Homosexualidad, orgías, no, algo feo, ¿me entiendes? Pero algo interesante. Mucha gente cuando veía la paz de los cristianos y tenían una esperanza y predicaban de Jesús, mucha de esa gente escuchaban la palabra y se convertían ¿a quién? A la vida de Jesús. El gran adversario se esforzó y cambió la estrategia y cesó la persecución. Y la reemplazaron el honor y la prosperidad mundana. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, mientras que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios, su muerte y su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar ¿qué? Su corazón. De acuerdo al conflicto de los siglos, página 45 y página 46. Entonces vas a entender que aquí es donde prácticamente al traer ese decreto de Milán por Constantino, él decreta que todo el imperio se convierta ¿a dónde? Al cristianismo. La gran mayoría prácticamente se convierte, pero no hay ¿qué? No hay palabra de Dios. Prácticamente no aceptan a Jesús, no son convencidos de pecado y nada más entran ¿por qué? Por decreto, porque les convenía lo que había dicho que prácticamente el César o el emperador. Y mira, la pregunta que nos vamos a hacer en este momento es: ¿por qué parece adormecida la persecución hoy en día? Aquí está la respuesta. Ese mismo libro del conflicto de los siglos, en la página 52, dice: el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles. Mira, yo cierro en esta parte, pero te voy a platicar un poquito de acuerdo a la Biblia. Mira, cuando una persona acepta a Cristo Jesús, sabes, no van a perseguirlo como en aquel entonces, el imperio romano. ¿Sabes quiénes son los primeros que persiguen a un cristiano? Prácticamente los primeros enemigos son ¿qué? Son su casa. Porque muchas de las veces en una casa, por ejemplo, estamos acostumbrados a vivir una vida mundana. Te voy a platicar algunas historias. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba enseñando en la escuela adventista de México, me recuerdo que a los muchachos de tercero y secundaria les enseñamos todos los valores del cristianismo. Les enseñamos los 10 mandamientos, les enseñamos previamente de no ver pornografía, no adulterar, muchas de esas, no hablar groserías. Entonces llegaban muchos de ellos a sus casas y era todo lo contrario en su casa. En su casa eso era normal.
Entonces, cuando en cierta manera uno que otro muchacho aceptaba a Jesús, prácticamente en su casa se burlaban de él. Y diríamos eran punto y objeto de persecución. Muchas de esas personas lindas, muchos aceptaron, otros no. En la historia quedó registrado. Igualmente, hoy en día, cuando una persona acepta a Cristo Jesús como su Salvador, lo primero es que en su casa prácticamente le critican, le murmuran y le dicen muchas cosas. ¿Son quiénes? Son los hermanos para algunos los padres. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la bebida, a la tomada, a las groserías, al mundo que no nos pone prácticamente ninguna barrera. Y cuando de repente alguien se quiere consagrar de acuerdo a la palabra de Dios, nadie te la cree, nadie te acepta prácticamente, estás probablemente fuera de quicio. Y Jesús lo dijo, de aquí en adelante que dice, el Padre estará contra el Hijo contra el Padre. O sea, se cumple la palabra, que todo aquel que acepta a Jesús, si en la casa no hay más cristianos, la gran mayoría lo marginan muchas de las veces. Yo tuve el privilegio prácticamente de ser, diríamos, una cabeza de familia. Cuando llegué a Estados Unidos, prácticamente un servidor tomó las riendas de tomar mi familia, mis hermanos y hermanas, y a la par con hermanas llevábamos prácticamente, diríamos, ¿no?, los gastos en el liderazgo. Los gastos, la comida, la renta, etcétera, etcétera. Así que por la gracia de Dios, cuando me llegó el evangelio, con ese liderazgo que tenía y pues privilegio de ser una persona preparada para honra y gloria de Dios, un talento que me dio de ser ingeniero agrónomo, zootecnista y aparte algunos cursos. Entonces, a la luz de mi educación, puedo decir esa parte con privilegios, tenía ese liderazgo y traté de dirigir a mis hermanos a las cosas de Dios y muchos de ellos aceptaron. Así que hoy en día, por la gracia del Señor, dentro de mis 11 hermanos, prácticamente diríamos que estemos 8 familias dentro del cristianismo. Y sí, tenemos las luchas, como todos. A veces llega el cristianismo en alguna familia y prácticamente, diríamos, hay pruebas como en todo momento. Pero es muy bonito, ¿por qué? Porque tienes una esperanza. Así que por la gracia de Dios, cuando llega la Biblia, la palabra de Dios, la casa es donde prácticamente muchas de las veces tienes que la persecución. Pero no te desanimes, tú persevera, tú ora, tú prácticamente entrégate a Jesús, mira hacia el cielo, hay una recompensa, la vida eterna. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta promesa te la quiero dejar en este momento. En aquel entonces los discípulos en este periodo de persecución tenían muchas y tantas promesas. El diablo persiguió a la iglesia cristiana y la iglesia cristiana se mantuvo ¿qué? Firme. Ve esa película de Quo Vadis, ahí vas a ver prácticamente, tener una idea de cómo era el cristianismo en aquel entonces. Te dejo este mensaje lindo para que tú prácticamente te prepares, sigas adelante y si en algún momento dado al aceptar a Jesús tienes este tipo de pruebas, tienes demasiadas promesas para que sigas adelante. No te des por vencido, porque Jesús dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así que esta promesa te la dejo. ¿Por qué? Porque es un día con día de ¿qué? De hacer un esfuerzo, de poder leer la Biblia, de orar todos los días, de hacer la diferencia donde quiera que vas y de poder abrir tu Biblia probablemente a alguna familia que le lleves el evangelio. Esa es prácticamente la vida cristiana. Y si tú caminas una vida así, similar a la de Jesús, estás por la gracia del Señor siguiendo sus pisadas. Yo te entrego este mensaje. Probablemente en este momento tú digas, es que si me hago cristiano me van a perseguir igual que en este periodo. No, ahorita no estamos todavía en ese periodo, va a venir. Pero te digo una cosa, estamos todavía en el tiempo de gracia. Gracia no se ha terminado y por lo tanto tú tienes libertad de poder leer la Biblia y tomar decisiones. Y en este momento yo quiero invitarte para que tomes una decisión. ¿Te gustaría seguir a Jesús? Aun cuando a veces las circunstancias que se le presentaron a la iglesia cristiana en aquel entonces eran terribles. No. ¿Te gustaría aceptarlo? Mira, hoy hay libertad religiosa todavía, por la gracia del Señor. Tenemos libertad para leer ¿qué? Este sagrado libro, consagrarnos a Jesús y aprender sus promesas. ¿Te gustaría? Ponte de pie, quiero orar por ti y darte mensaje en tu corazón. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Querido Dios y Padre, es un privilegio nuevamente invitarte para que seas nuestro compañero del camino. Es nuestro privilegio, Padre, el poder el haber analizado que durante el periodo del año 100 al año 313 a nuestros hermanos cristianos, Padre, fueron probados, pero se mantuvieron de parte de la verdad.
dando testimonio de que Cristo Jesús era su Señor, era su Salvador y no el César. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir adelante y a día con día tenerte en nuestro corazón. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero darte el privilegio de que sigas adelante y no te desanimes, y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga y hasta la próxima. Te invito para que nos acompañes en nuestro siguiente periodo, que es el caballo negro y la iglesia de Pérgamo. Bendiciones. Dios bendiga a tu familia. Hasta la próxima. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.